Al aumento de la crisis, aumentan los conflictos sociales, aumenta la delincuencia, aumenta la inseguridad. Y eso lo estamos viendo en Cuba. Pero también aumenta eso que muchísimos lugares del mundo le llaman vandalismo, ¿no? Y hay reportes recientes en la prensa que encuentran, que hablan de esto, de la neutralización de ventas ilícitas de componentes sustraídos de los parques fotovoltaicos que están construyendo. Hay también, este es un reporte de Cubitanao que habla de detenciones de personas en Cuba que han sido detenidas por robarse las traviesas de hormigón de la vía férrea de Santiago de Cuba porque lo utilizan para hacer corrales de puerco, para construir. Hay reportes también que hablan de esto mismo y que mencionan la afectación a las vías férreas. Este es el Consejo Popular donde fue detectada la comercialización ilícita. En el mercado de la localidad, puntos de ventas mostraban productos sustraídos ilegalmente de la obra fotovoltaica que se construye en el municipio matancero de Jovellanos. Se identifican este tipo de tornillería porque los especialistas del parque ya no los han reconocido, que son necesariamente los utilizados aquí, que no tienen comercialización por ninguna otra vía, que son los que se están utilizando en el ensamblaje tanto de las mesas como la instalación de los paneles directamente a esta instalación. Se han ocupado una X cantidad de estos tornillos y se ha parado hasta cierto punto la venta en los puntos de ventas ilegales. Aún nos quedan muchos otros puntos que hay que ubicarlos. Por informaciones que tenemos, ellos tienen que comercializar según los requisitos que tienen los trabajadores por cuenta propia, pero no precisamente los que vengan del mercado negro. Los que cometen estos hechos están atentando contra el desarrollo de la electricidad en el país. Si la revolución se gasta un dinero en hacer este tipo de obras y personas inescrupulosas hacen esto de sustraer cosas que le pertenecen a todo el pueblo, esto yo pienso que debe ser repudiable, porque al final es para todos los cubanos. Nuestro objeto social sobre todo es el pueblo. Y enfrentando estos tipos de delitos, nosotros le estamos dando una respuesta al pueblo. Este era un reporte de febrero de este año. Y en un régimen como el cubano, caracterizado por todo esto que yo les he explicado anteriormente, cuando usted ve un reporte de este tipo en la prensa oficial, tiene que pensar obligatoriamente que es un reporte preparatorio. Y es un reporte que está diciendo que hay personas que se están robando tornillos de las instalaciones y que los están vendiendo en el mercado negro. Y fíjense bien, en ningún lugar de reporte se está diciendo que son tornillos que le quitaron a las mesas de los paneles ya instalados. Muy probablemente el suministro de esos tornillos sea de los propios empleados de ese proceso inversionista que se roban a su vez esos tornillos desde adentro o resuelven, que es el eufemismo que hemos utilizado los cubanos durante muchísimo tiempo para justificar esa acción de robo complemento del salario. Muy probablemente la cadena de suministros de esos tornillos que se venden en diferentes puntos de venta de Matanzas, pues no es un tipo que vino con una llave a zafar los tornillos de paneles ya instalados, sino que prácticamente o muy probablemente sea producto de esta cadena de resolvedera que parte de empleados dentro de la misma inversión. Cuando usted ve un reporte de este tipo, usted tiene que pensar que ese es un reporte preparatorio. Y un reporte preparatorio, ¿por qué? Porque el régimen cubano prefiere negar el fenómeno y prefiere decir que eso es un atentado contra el pueblo, contra la revolución, antes que decir que es una expresión de la miseria que está viviendo el pueblo cubano. Porque cualquiera con dos dedos de frente que vea un reportaje como ese, en que se están vendiendo tornillos en diferentes puntos de venta del país, no pensará en un esquema de corrupción como el que yo les he dicho. Y digo que es preparatorio porque conjuntamente con este reportaje están los otros en la prensa estatal que hablan del robo de traviesas, que hablan del robo de materiales en lo que ellos llaman infraestructuras estratégicas. Cualquier lugar del mundo, si usted pone en riesgo una estructura como una vía férrea en la que un tren puede ser descarrilado, si usted quita unas traviesas que lo que dan es nivel y balance y estabilidad a la vía férrea, pues eso es un acto punible y es un acto que debería ser criminalizado en cualquier lugar del mundo, sobre todo por el riesgo que implica. Lo que pasa es en qué nivel criminalizamos eso, qué tipo de consecuencias penales tiene un acto como ese. Y muchas veces esas consecuencias dependerán no del simple hecho de haberse llevado la traviesa, sino de la consecuencia del acto en sí.
No va a criminalizar igual a quien se robó la traviesa y no pasó absolutamente nada que a quien se robó una traviesa y descarrila un tren. Pero lo que les quería decir, y esa es la noticia del día, al final cuando uno ve este tipo de cosas, sabe que algo se está cocinando. Y lo que se estaba cocinando, pues lo publicaron hoy, lo publicó la Gaceta Oficial y es un dictamen del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, un dictamen en el que asegura con anterioridad cómo se criminalizaban o cómo se penalizaban este tipo de actos. Este tipo de actos, si usted se robaba 2 tornillos de un emplazamiento de paneles solares, pues lo calificaban como un hurto o lo calificaban como un robo en el grado de mayor gravedad, ¿no? En dependencia del valor de esos tornillos. Este dictamen lo que está diciendo es que a partir de este minuto, todos esos delitos que sean contra las infraestructuras estratégicas del país, ¿qué cosas son las infraestructuras estratégicas del país? Las telecomunicaciones, las vías férreas, los paneles fotovoltaicos, y las mencionan expresamente en el dictamen. Cualquier daño que se produzca a esas estructuras es calificado de ahora en lo adelante con el delito de sabotaje. Si usted mañana se roba 2 tornillos de un panel fotovoltaico, lo que le tocan es de 10 a 30 años de prisión en el caso cubano. Y esta es la solución que ha asumido el régimen cubano porque necesita enviar un mensaje y es lo que siempre ha hecho. Como no tiene una solución que ofrecer a ese empleado que se roba un tornillo para poder sobrevivir, porque hay muchísimos problemas sociales que no se atacan con la criminalización, que no se atacan con la penalización, sino que se ataca subvirtiendo las estructuras y las causas que llevan a esa persona a cometer ese tipo de delitos, sobre todo en una sociedad como la cubana, donde todos son delincuentes en potencia o donde todos los días uno tiene que cometer una transgresión legal para poder sobrevivir. Usted lo que tiene que hacer es intentar atacar la causa de ese fenómeno. Y la causa de ese fenómeno es la incapacidad o la disminución del poder adquisitivo, la insuficiencia del salario de muchísimos trabajadores que forman parte de esos procesos inversionistas o de muchísima gente que ve en una traviesa del tren un recurso al que no tiene acceso de otra forma para construir un corral para un puerco con el que sobrevivir. Esos señores llevan 60 años tratándolo con años de cárcel. Y eso no se resuelve con años de cárcel. El Tribunal Supremo durante muchísimo tiempo recordó que el sabotaje única y exclusivamente se calificaba como delito si la persona tenía realmente la intención de dañar conscientemente la infraestructura económica o social del país para generar alarma o para generar una afectación que tuviese que asumir el Estado. O sea, es un delito muy político porque la intención del actor es demeritar o atentar directamente contra quien tiene la administración y la obligación de reponer esos bienes, que en este caso es el Estado en la mayoría de los casos. Y hoy el Tribunal Supremo cubano les ha dicho a los tribunales cubanos: a partir de ahora, a mí no me importa si la persona tuvo la intención o no de dañar al Estado o tuvo una intención política detrás de su conducta. Si se robó 2 tornillos de este lugar, de este lugar, de este lugar, si se robó una traviesa del tren, si fue a las comunicaciones de alguna forma, si fue contra las comunicaciones de alguna forma, a mí no me importa por qué lo hizo. Y cambió lo que en derecho se llama el dolo directo, o sea, esa intención directa que tenía que haber para calificar el delito, y dijo que ahora el sabotaje también podía ser a partir de dolo eventual. Pero no solo dijo que el sabotaje ahora podía ser a partir de dolo eventual, que es que cualquiera que toque cualquiera de esas infraestructuras, más allá de su intención, pues será sancionado de 10 a 30 años. Incluso el delito de sabotaje, dependiendo de las consecuencias, puede llegar hasta la sanción de muerte, y así está establecido el Código Penal. No solo dijo eso, además dijo en ese dictamen que los tribunales tienen que ser celeros, tienen que ser rápidos en la tramitación de ese tipo de asuntos, porque de nuevo, lo que les interesa es utilizar la justicia no como forma para retribuir a la gente un mal causado a la sociedad, sino como una forma de escarmiento y control político. Así se ha utilizado la justicia en las últimas 6 décadas en Cuba, no solo para criminalizar el disenso político, sino también como arma de control social, porque el control social es uno de los intereses políticos más importantes del régimen cubano, y es uno de sus intereses políticos más importantes porque sin control social no pueden mantenerse en el poder. Este dictamen y los reportajes de la propaganda que vendrán en el futuro, pues lo que persiguen es eso, es decirle a la gente: yo estoy aquí y lo que tengo para ti no es una solución a tu problema de base, que es que vas a ganar más dinero o que tu dinero va a valer o que con el sudor de tu frente tú vas a poder mantener dignamente a tu familia. La solución que tengo para ti es que si
vas en contra de mis intereses, que los puedo establecer discrecionalmente, pues sencillamente lo que te toca es cárcel. No hay de otra.